Yo voy a hablar de la relación entre las miocardiopatías y la muerte súbita. En gente joven, la causa más frecuente de muerte súbita son las miocardiopatías, que son enfermedades genéticas del músculo cardíaco que condicionan un riesgo de muerte súbita. Entonces, en nuestra labor aquí en Mallorca, nosotros tenemos una unidad de cardiopatías genéticas y nos dedicamos a estudiar a gente joven con miocardiopatías que tienen alto riesgo de muerte súbita. Estudiamos no solo al paciente, sino también a toda la familia, y incluido deportistas, que tienen cierta trascendencia social, el tema de la muerte súbita de los deportistas. Realizamos el estudio clínico y a su vez tenemos un convenio con los forenses, con el Instituto de Medicina Legal de Mallorca, para estudiar completamente, desde el punto de vista de la autopsia, cualquier muerte que se produzca de ahora en el futuro. Entonces nuestros resultados, pues digamos que avalan que realmente estas enfermedades necesitan un equipo multidisciplinar de estudio. Llevamos estudiado ya cerca de 250 familias y lo que vemos es que en Mallorca, probablemente por la propia endogamia de una isla, como es lógico, tenemos una prevalencia bastante alta de este tipo de enfermedades hereditarias. Bien, en primer lugar agradecer a los organizadores, al doctor Alvarenga, al doctor Josep Brugada y al doctor Ballesteros su amable invitación a esta sesión, que es claramente un éxito, ¿no?, viendo la afluencia de público. Pues a mí me han encargado hablar de este tema, ¿no?, miocardiopatías y muerte súbita, y un poquito la situación aquí en Mallorca y que es lo que llevamos haciendo desde hace unos pocos años, ¿no? Quiero poner esta primera diapositiva, que es la más aburrida de todas, claro, porque creo que centra un poquito lo que es el tema, ¿no?, qué definimos por muerte súbita. Es realmente el fallecimiento inesperado dentro de la primera hora del comienzo de los síntomas en personas de menos de 75 años, aparentemente sanos, o con enfermedades tan severas, no tan severas como para predecir el fatal y brusco desenlace, o en pacientes de más edad, pero que sabemos que tiene ya una miocardiopatía o una canalopatía, incluyendo dentro de estas muertes súbitas lo que es la parada cardíaca resucitada. Quiero diferenciar claramente al hablar de etiología de la muerte súbita, dos grupos de edad, ¿no? Los pacientes probablemente de más de 40 años, en que sabemos que la causa más frecuente con muchísima diferencia es la cardiopatía isquémica, de los pacientes más jóvenes, ¿no?, de menos de 40 años, según las series, alguno hablará de menos de 35, incluso menos de 30, en las que claramente la causa más frecuente son miocardiopatías de base hereditaria o bien canalopatías, ¿no?, que son las que veis aquí. La miocardiopatía hipertrófica, la más frecuente, con una prevalencia nada desdeñable, 1 de cada 500 habitantes. La miocardiopatía rimogénica de ventrículo derecho, la miocardiopatía dilatada, restringida, la no compactada. Después el grupo de canalopatías, del cual no hablaré. Y otros ya conceptos ya más de etiología más dudosa, ¿no?, como la síndrome de muerte súbita del adulto. ¿Qué aporta la genética en las miocardiopatías y canalopatías? Hemos pasado un poco de una estrategia, o algunos clínicos ya estamos pasando de una estrategia básicamente basada en el fenotipo, ¿no?, el estudio clínico del paciente, con la anamnesis, con las pruebas complementarias habituales. Y merced al gran progreso de la genética, estamos ya avanzando hacia el terreno ya de la genética, ¿no? En los últimos 10 años pues, han identificado muchas causas genéticas de cardiopatías familiares, ha mejorado muchísimo la tecnología, el coste se va reduciendo año a año, como es lógico, y hay una evidencia clara de que el diagnóstico genético es muy útil para identificar familiares en riesgo y para confirmar los diagnósticos. Esto es un listado de genes relacionados con diferentes miocardiopatías, miocardiopatia hipertrófica, dilatada, miocardiopatía rimogénica ventrículo derecho, y como veis pues es innumerable, ¿no?, y creciendo mes a mes, ¿no? Y esto es complicado, ¿no? Realmente requiere pues cierta especialización en el tema, ¿no? Encima hay mucha heterogeneidad de locus. Veis que los genes relacionados con las miocardiopatías pues pueden estar en diversos cromosomas, no están concentrados, y esto complica mucho lo que es el diagnóstico, ¿no? Y pongo esta diapositiva porque sabéis que este tema tiene cierta trascendencia social, ¿no? Incluso y salen noticias como estas en la prensa, ¿no?, que a mi modo de ver es un claro error y un error de concepto que
bueno, que no se debería permitir, ¿no? Porque esto crea falsas expectativas, ¿no? O sea, una noticia apareció en el diario ABC diciendo que la solución es la genética y que el Atlético de Madrid pues ya realiza estudios de genes a sus futbolistas, ¿no? Esto es empezar la casa por el tejado, ¿no? Si estaréis de acuerdo conmigo, pero realmente no se empieza por aquí. Evidentemente se empieza por el paciente, se empieza por la familia, se empieza por la clínica y después vendrá la genética, y la genética de una manera razonable, ¿no? Esto es por donde debemos de empezar, el árbol familiar, paciente índice, de aquí se tira de toda la familia, muertes súbitas dentro de la familia, pacientes afectos de miocardiopatía hipertrófica, y aquí sí que la genética puede aportar muchísimo, ¿no? Para diagnosticar casos dudosos, para diagnosticar portadores que nos obligarán a un seguimiento y para excluir aquellos que no tengan la mutación del gen y por tanto nos podemos desentender de ellos para toda la vida, ¿no? En el momento actual, la información genética, por tanto, no debe emplearse como un único elemento para establecer el pronóstico y yo diría que tiene dos funciones muy importantes, ¿no? Confirmar el diagnóstico y estudiar e investigar a las familias. Hablaré brevemente sobre la miocardiopatía hipertrófica. Ya he dicho que tenía una prevalencia de 1 cada 500 habitantes, una enfermedad muy heterogénea, tiene una penetrancia variable, tiene herencia autosómica dominante, con lo cual un 50% de familiares potencialmente pueden estar afectos y lo que debe a nosotros guiarnos es la probabilidad de que ese paciente o esa familia tenga muerte súbita, ¿no? El pronóstico es complicado, como es lógico, y es una enfermedad que, bueno, que con esta prevalencia en Mallorca pues aproximadamente 1.600 personas potencialmente, según estadísticas, podrían tenerla, ¿no? Evidentemente no todos presentan muerte súbita, es un pequeño grupo, pero nuestra labor es identificarlos, ¿no? Se han encontrado ya más de 700 mutaciones en más de 10 genes sarcoméricos asociadas a diferentes fenotipos, no solo hipertrófica, o sea, el mismo gen puede producir una miocardiopatía hipertrófica, pero también puede producir una dilatada, una restrictiva, incluso una no compactada. Básicamente, la miocardiopatía hipertrófica produce lo que se llama el disarray, que es la desorganización miocitaria, lo cual pues, produce una pérdida en la función contráctil del corazón, un deterioro. Estos son todo el listado de genes relacionados, en los que no me voy a atender por razones obvias, ¿eh? Pero básicamente quería incidir que en la miocardiopatía hipertrófica básicamente nos podíamos quedar con 3 genes, ¿no? Que son los más importantes, y los que se hallan con más frecuencia más mutaciones. Es el primero, el más prevalente, sobre todo en nuestro entorno en España, es el gen de la proteína C fijadora de miosina. En esta serie es aproximadamente un 26%. Después está el gen de la beta-miosina, que es este de aquí, que en esta serie representaba un 25%. Y ya con menos prevalencia el gen de la troponina T y el gen de la troponina I. El gen de la beta-miosina se ha intentado siempre correlacionar, ¿no? Genotipo-fenotipo, ¿no? Lo cual es complicado, ¿no? Pero bueno, algunos datos hay al respecto, ¿no? El gen de la beta-miosina se asocia a hipertrofias más severas, con presentación a edad temprana, clásicamente en la adolescencia, con un fenotipo más maligno y con mayor penetrancia a nivel familiar, ¿no? Por tanto, un mal pronóstico. Por el contrario, el gen de la proteína C de unión a la miosina, que en nuestro entorno es el más prevalente, presenta hipertrofías más bien moderadas, no severas, y tienen clásicamente un bajo riesgo de muerte súbita, ¿no? Serían los pacientes con hipertrofia que llegan a edad adulta sin excesivos problemas, ¿no? En tercer lugar está el gen de la troponina T. El gen de la troponina T es un gen pues, bastante malo en general, ¿no? Representa en la serie solo un 5%, después veremos que en la serie aquí de Mallorca es muy superior a eso. Y lo peligroso de este gen es que produce hipertrofias que muchas veces son ligeras, incluso en algún caso ausente prácticamente, muy difícil de verlo, con un mal pronóstico por un alto riesgo de muerte súbita, sobre todo en jóvenes. La evaluación del riesgo de muerte súbita, pues muchos de vosotros conoceréis que se basa en criterios básicamente clínicos, ¿no? En los factores mayores de muerte súbita, que ya publicados hace años, ¿no? Historia de muerte súbita familiar, síncope de causa no explicada, la presencia de taquicardia ventricular sostenida, espontánea o no sostenida, una muerte súbita resucitada en ese paciente, la respuesta normal en la prueba de esfuerzo, la respuesta normal de la presión arterial, o la presencia de una hipertrofia severa de más de 30 milímetros. Después hay una serie de factores menores y todo esto lo que nos lleva es a estratificar el riesgo de muerte súbita del paciente, ¿no?
en base al número de factores de riesgo, aumenta de manera exponencial lo que es la probabilidad de presentar una muerte súbita al año de ese paciente, ¿no? Con un solo factor de riesgo, pues hablaríamos de un 1%, pero veis que con solo 2 factores de riesgo mayores, pues ya la posibilidad de muerte súbita al año es de un 3%, ¿no? Y ya en este caso, pues muchas veces identificamos estos pacientes ya como de riesgo alto, lo cual nos lleva a implantar un desfibrilador como prevención primaria. Los familiares es importantísimo estudiarlo, ¿no? Como he dicho, herencia autosómica dominante, 50% de posibilidades de que los familiares de un paciente que conocemos con hipertrófica tenga también la enfermedad o que la desarrolle en el futuro, ¿no? Los criterios diagnósticos en los familiares no son los mismos que en el paciente índice. Son criterios más laxos y eso debemos conocerlo, porque con grosores parietales de solo 13 milímetros ya nos tiene que sonar la señal de alarma, ¿no? de que ese paciente pues puede también tener la misma enfermedad que su hermano, que su padre, que su hijo, ¿eh? Un electronormal también nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y evidentemente en los casos dudosos, si tenemos la posibilidad a nuestro alcance de hacer estudio genético del paciente índice e identificar la mutación, pues que lugar a duda de que sabremos perfectamente si es portador o no de la mutación, ¿no? Identificación de individuos en riesgo, ¿no? Este es muy fácil de identificar, ¿no? El problema es identificar al resto, ¿no? Cuál es portador y cuál no, ¿no? Complicado. Los familiares, en el caso de no exponer diagnóstico genético, no se pueden dejar de la mano de Dios. No vale con hacer un electro y un ecocardiograma ahora y decirle usted no tiene nada, ¿eh? Los familiares hay que seguirlos, sobre todo a edades tempranas, ¿no? A edades de la adolescencia hay que verlos cada año, ¿no? No se le puede dejar, porque este año puede no tener nada, pero el año que viene sí. Unas consideraciones al análisis genético en estos casos. No siempre es posible, evidentemente, identificar la mutación. No todas las variantes genéticas son la causa de la enfermedad. Hay mucha variante de patogeneidad incierta, hay polimorfismos. El mundo de la genética, sobre todo de las cardiopatías, pues está aún muy en desarrollo y muchas de las mutaciones que identificamos no eran conocidas previamente y nos cuesta correlacionarlas y nos lleva a ver si realmente segregan en la familia para calificarlas de verdaderas mutaciones, ¿no? Incluso diferentes mutaciones en un mismo gen pueden producir diferentes genotipos. Y una misma mutación puede tener una manifestación diferente en distintos individuos, incluso dentro de la misma familia. Y también puede haber varias mutaciones. Hasta un 6% de los pacientes se intuye que pueden tener varias mutaciones, con lo cual habitualmente eso supone un fenotipo más severo. Bien, la segunda enfermedad de la que les voy a hablar es la displasia ritmogénica de ventrículo derecho, que actualmente ya tiende más a llamarse miocardiopatía ritmogénica, porque se ha visto que ya no solo se afecta el ventrículo derecho, sino que muchas veces es también el ventrículo izquierdo, o incluso casos de afectación de ventrículo izquierdo aislada, ¿no? Confundida habitualmente con una miocardiopatía dilatada. La displasia ritmogénica también es de herencia autosómica dominante. Y los criterios diagnósticos pues, son realmente... No es como en la hipertrófica, es que está más claro, aquí el diagnóstico realmente es más complicado, ¿no? Y la genética pues también puede tener su lugar, ¿no? Había unos criterios diagnósticos antiguos del año 94 que se han utilizado hasta el año pasado y que actualmente se han actualizado. Salió este artículo publicado el año pasado en Circulation, en lo que se pretendía era aumentar la sensibilidad de esos criterios, ¿no? Que no se escaparan tantos pacientes con una miocardiopatía ritmogénica que realmente la tenían y que nosotros, pues aplicando los criterios antiguos, decíamos que no la tenían, ¿no? Básicamente, los criterios diagnósticos se basan en 3 ejes fundamentales, que es la clínica, la histología y la genética, ¿eh? La genética previamente no estaba como criterio diagnóstico, ahora lo han incorporado y han mejorado lo que es los criterios de histología. Y esto es un ejemplo de miocardiopatía ritmogénica de ventrículo izquierdo, ¿no? Realmente, uno clásicamente nunca había diagnosticado a este paciente de displasia ritmogénica de ventrículo derecho, porque la afectación es principalmente de las precordiales izquierdas, ¿no? Y de cara inferior. Este paciente tenía una afectación de ventrículo izquierdo, ¿no? Por una mutación en un gen desmosómico, ¿no? En tercer lugar, la miocardiopatía dilatada familiar. La miocardiopatía dilatada familiar, pues tenemos más pacientes de este tipo, ¿no? Y en muchos casos pues, están catalogados de idiopática, ¿no? Pero realmente se ha visto que hasta un 30-50% de los casos puede ser de causa familiar y genética, ¿no?
los cuales nos tiene que hacer llamar la atención y nos tiene que hacer pensar en realmente estudiar también desde el punto de vista familiar y genético a estos pacientes, ¿no? Las mutaciones aquí son muchos más genes involucrados, son más de 25 genes, con lo cual el diagnóstico genético se hace, si acaso, más complicado que, por ejemplo, en la hipertrófica, ¿no? Pero realmente hay un gen en la miocardiopatía dilatada que sí que probablemente a día de hoy valdría la pena estudiar, ¿no? Que es el gen de alamina, ¿no? ¿Por qué? Porque produce miocardiopatía dilatada con un pronóstico muy malo, con alta incidencia de arritmias ventriculares, de muerte súbita, e incluso muchos acaban en trasplante cardíaco, ¿no? Con lo cual, si tenemos una miocardiopatía dilatada que evoluciona muy mal en alguien que es relativamente joven, vale la pena estudiar este gen, ¿no? Porque ya no solo para confirmar ese diagnóstico en esa persona, ¿no? Que ya lo tenemos, sino para la familia, ¿no? Porque portadores del gen de alamina C, pues probablemente tienen que tener un seguimiento muy estrecho. El año pasado también salió este artículo sobre consejo genético, sobre qué genes estudiar, cómo guiar un poco el estudio genético en las miocardiopatías, para quien le pueda interesar. Y bien, una vez dicho esto, pues hablaré un poco de la experiencia personal, que también es la que nos pidieron, ¿no? Nosotros, desde hace 3 años y pico, iniciamos una consulta médica de cardiopatías familiares, que actualmente también hay una consulta de enfermería, que es fundamental, porque el trabajo que genera esto es muy grande y una persona sola evidentemente no puede, ¿eh? Esto es un trabajo multidisciplinar y multicéntrico. Colaboran evidentemente no solo cardiólogos, también hay pediatras infantiles, hay genetistas, biólogos moleculares, los patólogos también colaboran, los forenses, médicos del deporte, intensivistas, 061, incluso psicólogos, ¿no? Nuestra visión es puramente clínica. Nosotros lo que hacemos es el árbol familiar y a partir de ahí estudiamos no solo al paciente índice, sino que estudiamos a toda la familia, o por lo menos los que se dejan, ¿no?, estudiar, que no son todos. Estamos evaluando deportistas también, procedentes del Servicio de Medicina del Sport, y también realizamos análisis genético, no in situ en nuestro hospital, pero sí que realizamos análisis genético, pues, de los casos que realmente consideramos que es importante, ¿no? Y un poco contestando a la pregunta del doctor Brugada anteriormente, acabamos de firmar un convenio con el Instituto de Medicina Legal, en el que se van a estudiar, pues, todas las muertes súbitas a partir de ahora, de menor de 40 años, ¿no? Se ha establecido ese límite de edad, pues, porque realmente son las que te dan rentabilidad diagnóstica de cara a la familia, ¿no? Más de 40 años, pues la gran mayoría son infartos, son cardiopatía isquémica, y sería poco rentable. Y además, para empezar un proyecto así, más vale empezar poco a poco, y con casos seleccionados que no de golpe, ¿no? De tal manera que con este convenio que hemos firmado, pues se realizará una autopsia completa. Ellos harán la primera parte de los forenses, nosotros haremos la siguiente, ¿no? Evidentemente con patólogos que se están especializando en el tema, con genética, evidentemente, y los familiares que, una vez tengamos el diagnóstico de la autopsia, el diagnóstico completo, que se quieren estudiar, pues se podrán estudiar, ¿no? Se podrán beneficiar de todo esto. Nuestra experiencia actualmente llevamos estudiadas 249 familias actualmente con miocardiopatía y canalopatías desde noviembre del 2007. Tenemos 174 miocardiopatías hipertróficas, la gran mayoría, claro. Como ya he dicho, es la miocardiopatía más prevalente. El 70% de los pacientes que estudiamos son miocardiopatías hipertróficas, y porque además empezamos por ellas, ¿no? El resto de miocardiopatías, pues hemos ido más lentamente, pues por cuestión de no se puede abarcar todo, ¿no? Tenemos estudiadas ya también 18 dilatadas, 7 no compactadas, 14 miocardiopatías arritmogénicas, 6 síndromes de Brugada, 3 QT largos, 3 de miopatías, 5 displasias miotónicas. Hay 11 pacientes que hemos estudiado con muerte súbita recuperada, de los cuales 5 eran hipertróficas, un síndrome de Brugada, un ataque cardioventricular catecolaminérgica, una miocarditis, otras 2 que no se ha llegado a ningún diagnóstico y una que está en estudio aún. Tenemos 10 familias de pacientes que han presentado muerte súbita no recuperada, fallecidos, en los que en la mayoría no había autopsia, o no había autopsia definitiva. Después, a través de estudiar la familia, pues llegamos al diagnóstico más probable de lo que había sucedido, ¿no? Hay una hipertrófica, una dilatada, una cardiopatía isquémica, 3 sin diagnóstico y 3 en estudio, y un posible QT corto que está por ver.
Tenemos 8 muertes súbitas, hemos recogido de manera retrospectiva, como lógico, hay 8 muertes súbitas relacionadas con el deporte, 5 de ellas recuperadas, 3 durante la práctica de fútbol, 3 atletas, un ciclista y un nadador, con una edad media de estos pacientes de deporte de 25 años, ¿no? Entre 13 y 52 años. Estamos ya, de hecho, sabéis que hay un proyecto de registro de muerte súbita al deportista, ¿no? En los que nos pidieron colaboración y en la que ya bueno, estos son datos de los hospitales que han empezado a colaborar, ¿no? Y que se ha enviado una comunicación al europeo, son 45 muertes relacionadas con el deporte, ¿no? La mayoría pues, son fútbol, ciclistas, carrera, ¿no? Los deportes más comunes en este entorno, ¿no? Y la mayoría son por miocardiopatía ritmogénica o hipertrófica. Estos son nuestros pacientes, 8 pacientes. El screening familiar nos ha llevado pues, ya a estudiar cerca de 1000 individuos ya, ¿no? Porque hay un promedio de estudio habitualmente de 4 familiares por paciente, ¿no? En todos ellos hay como mínimo un electrocardiograma, como es lógico, un ecocardiograma en el caso de que el paciente tenga cardiopatía estructural y después otras pruebas en función ya de cada patología, ¿no? Se ha ofrecido análisis genético a muchos de ellos, se confirma enfermedad familiar en el 58%, presentaba historia familiar de muerte súbita un tanto por ciento considerable, 27%, y el screening familiar nos ha llevado a identificar 60 diagnósticos nuevos en gente que teóricamente estaba sana, ¿no? Se han implantado ya 31 desfibriladores en un 11% de la serie, 4 de ellos en familiares de pacientes índice, no todos en los pacientes índice, y 12 han precisado marcapasos. Estudio genético le hemos realizado a 155 pacientes, son 62% de la serie, y tenemos resultado a día de hoy, que sabéis que esto lleva un tiempo, ¿no? en recopilar los resultados, sobre todo si el resultado tienes que mirar muchos genes. Tenemos resultado en 129. En los afectos de miocardiopatía hipertrófica, 98 con resultado, hemos identificado 44 mutaciones en genes sarcoméricos, con alta prevalencia pues, de myosin binding, de la proteína C fijadora de la miosina, y llama la atención un alto porcentaje de troponina T. Y ahora veremos un detalle al respecto, ¿no? Un 13%. Recordemos que en las otras series habitualmente es entre 1, 2, 5% como mucho. Bien, tenemos un foco endogámico, probablemente, bueno, la población mallorquina, pues, de manera ancestral, pues, que se comparten, ¿no? Y hemos detectado que en ciertas regiones, pues, hay una prevalencia muy elevada de este gen, de esta mutación, perdón, de la R92Q en troponina T. Tenemos 8 familias que teóricamente no están emparentadas, pero que veréis que muy probablemente lo estarían, ¿no? Si nos fuéramos a investigar muy atrás, siglos atrás, o hiciéramos estudio de ligamiento o algo para ver si realmente son familiares, ¿no? Esta mutación, y quiero incidir en ella porque esta mutación realmente es muy maligna, ¿no? 7 de los 8 pacientes índice con esta mutación y 3 familiares de ellos han precisado desfibrilador. 4 no solo presentan hipertrófica, sino que hay 4 de ellos que tienen una miocardiopatía dilatada, lo cual no es infrecuente en las mutaciones en la troponina T. Incluso han precisado estos con miocardiopatía dilatada, han precisado resincronización. Y esta mutación se presencia por darse en individuos de edad muy temprana, en la adolescencia habitualmente, con un alto riesgo de muerte súbita en jóvenes, con una alta incidencia de fibrilación auricular y con una hipertrofia que para nada es llamativa, ¿no? Suele dar electrodos muy patológicos, pero con una hipertrofia leve moderada, ¿no? Esto es un ejemplo de una familia con esta mutación. Una chica fallecida a 42 años, un chico fallecido a 21 años, quedan 2 hermanos, y la madre es portadora de la mutación y tiene una miocardiopatía dilatada. Los 2 hermanos, gracias a Dios, no son portadores de esa mutación, ¿no? Pero es un ejemplo. Y es donde se localizan la mayoría de estas mutaciones, ¿no? Por no decir todas. Hemos estudiado también otras miocardiopatías y canalopatías, pero bueno, tenemos menos datos y son menos llamativos. Tenemos 2 mutaciones en beta-miosina, la no compactada. Tenemos una mutación en la rianoína en un paciente con ataque ventricular catecolaminérgica, y tenemos una mutación curiosa con un patrón que recuerda más a una herencia recesiva, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? Porque realmente los pacientes heterocigotos no están afectos y los homocigotos sí, ¿no? Se comportaría como una herencia tipo recesivo, ¿no? Y con muerte súbita, este es portador de un desfibrilador, este también, y en cambio todos los que son heterocigotos
no presentan la enfermedad, ¿no? Incluso los padres tampoco la presentan. El gato no está aquí de casualidad, esto es una mutación nueva que curiosamente no está identificado en humanos, pero sí es muy prevalente en gatos, ragdoll, gatos. Bien, para concluir, decir solo que la prevalencia de afectación familiar en las cardiopatías de base genética es elevada. El screening familiar sistemático y coordinado permite identificar individuos asintomáticos afectados que pueden beneficiarse de un tratamiento precoz para evitar complicaciones. El estudio genético permite identificar en un elevado porcentaje de casos mutaciones y facilita el estudio integral de las familias. Y de aquí abogo pues, por la creación de unidades específicas, especializadas, multidisciplinares, porque si no es complicado, para una correcta y completa evaluación de pacientes y familiares. Y no quiero despedirme sin agradecer pues ver la cantidad de gente que puede llegar a colaborar en esto, ¿no? Cardiólogos de mi hospital, cardiólogos de otro hospital, de otros hospitales, como Bernardo García de la Villa, Roger Moreno, Andrés Grau, Nafre Caldés, Nelson Ambarenga, Alberto Berna, Ignacio Segura. Todo esto es gente que ha enviado pacientes para su evaluación y con los que bueno, pues realmente hay una buena relación para proyectos de este tipo, ¿no? Enfermeras de mi hospital, pediatras infantiles, el grupo de trabajo que nos hemos metido en el proyecto este con los forenses, ¿no? De muerte súbita, en el que está el doctor Socias, el doctor Muñiz de intensivos, las patólogas, de la doctora Compañ y la doctora García Bonafé, el doctor Vidal Santos como representante de los forenses, la doctora Gobea y el doctor Rosell de genética del Hospital Son Espases, incluso médicos del deporte como el doctor Marí y la psicóloga del 112, Patricia García. Contamos con colaboradores externos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, esto tiene muy poca experiencia en el tema, ¿no? Pero evidentemente, pues en sus inicios uno se tiene que sentir asesorado, ¿no? Cuando haga falta, ¿no? Y nos asesoran de manera habitual el doctor Montserrat de La Coruña, el doctor Jiménez de Murcia, la doctora Beatriz Aguilera del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, incluso el doctor McKenna y el doctor Elio Londres, donde tuvimos la alegría de poder estar ahí una temporada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ripoll. Una presentación magnífica y unos datos muy bien elaborados. Dos preguntas yo tengo. Una, yo siempre tuve la impresión, hace mucho tiempo, cuando hace 20 años empecé con la unidad de arritmias de Barcelona y recibíamos en ese momento los pacientes de Palma, que había mucha hipertrófica. Siempre decían, Palma hay más hipertrófica que en el resto de España o que en Cataluña. Yo no veía tantos hipertróficos en Cataluña, en cambio todos los hipertróficos graves me llegaban todos de Baleares, ¿no? ¿Hay esa sensación de que tenéis una incidencia más alta o era que me tocó a mí ver a los más graves? Yo creo que te tocó por un lado, pero a ver, yo creo que todas estas enfermedades, por el hecho de ser una isla, ¿no? Y el factor de endogamia yo creo que hace que haya cierta mayor prevalencia, ¿no? Evidentemente no hay estudios de prevalencia, que serían complicados de realizar, ¿no? Con lo cual la comparación respecto a otras zonas, ¿no? del número de pacientes que tenemos, pues sería complicado, ¿no? Porque si nosotros queremos extrapolar esos 170 y pico hipertróficas que hemos visto en nuestro hospital para un sector de población que tenemos de 250.000 habitantes, pues bueno, eso sería una estimación muy sesgada, ¿no? Yo creo que sí que hay más prevalencia de ciertas enfermedades, ¿no? A nivel insular. Yo creo que sí, algo más al menos, igual no mucho más, pero sí algo más. Yo tenía otra pregunta en relación a la dilatada. No estoy absolutamente de acuerdo contigo que se identifica muy poco el componente familiar de la dilatada. Tenemos la tendencia a decir, no, la dilatada, bueno, pues un dilatado, ¿no? Pero en cambio todas las series indican que al menos un 30% son formas familiares y está poco estudiado. ¿Tú por qué crees que hay tan poca conciencia de que la dilatada puede ser familiar? ¿Y cómo podemos hacer para identificar? Sí, hay una inercia a pensar que la dilatada no es familiar, ¿no? Yo creo que hay poca gente que piensa en ello, ¿no? Así como en la hipertrofia todo el mundo piensa y todo el mundo tiene al menos el chip ese de decir, piense que su familia se tiene que estudiar, ¿no? Al menos eso, ¿no? En la dilatada no. En la dilatada para nada, ¿no? Yo creo que en los cardiólogos no tenemos esa conciencia, ¿no? De que realmente por las series 30-50%
de dilatadas tienen una base genética, ¿no? Con lo cual, y de hecho lo vemos, ¿no? Lo que pasa es que las dilatadas probablemente viven más años, ¿no? Que no la hipertrófica, no hay casos tan flagrantes de muerte súbita a edad temprana en la adolescencia, ¿no? Eso viven más años y claro, un paciente a lo mejor de 60 años con una dilatada, pues bien, idiopática, ¿cuántas hay dilatadas idiopáticas por ahí, ¿no? Que nadie ha llegado a pensar si realmente era algo familiar, ¿no? Claro, porque probablemente los hijos, pues a lo mejor desarrollan de dilatada también a esa edad, ¿no? Ya a 60 años. Y si eso me entiende como que eso es lo normal, ¿no? Por la propia edad, ¿no? Pero yo incido también en eso, ¿no? Que las dilatadas se tienen que estudiar, evidentemente. ¿Alguna pregunta? ¿No público? Bien, pues muchísimas gracias.